De eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? Primera recomendación, no pueden grabar la clase porque la clase es para ustedes, ya saben. ¿Sí? Y me da mucho gusto que haya gente nuevamente después de tantas semanas, de tantas clases sin alumnos. ¿Sí? Pero les aseguro que no se van a arrepentir de haber venido a esta clase. ¿Sí? Así que atiendan, véanla bien y disfruten. ¿Sí? Vamos a hablar de este parásito extraordinario. ¿Los de atrás me escuchan? ¿Sí me escuchan? Cuando no me escuchan, no se escuchan. Para que yo, no hay el señor que conecte el micrófono, así que hasta conectar eso más vamos a tardar mucho. ¿Sí? Vamos a hablar de un parásito extraordinario. ¿Sí? De un nemátodo que tiene varias particularidades y varias singularidades que realmente lo hace, por eso es tan diferente de sus primos hermanos que son Ascaris, Ancylostomidus, Piculistiquidus, ¿sí? Vamos a hablar de Strongyloides temporales, no vamos a hablar hoy de Strongyloidiasis porque eso corresponde a la siguiente clase, pero vamos a hablar de su biología y de su ciclo biológico que es complejo, pero hoy tienen que comprenderlo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es la strongyloidosis? Es la infección parasitaria que puede ser sintomática o asintomática y generalmente es asintomática en el hombre, ¿sí? Este es un nemátodo que parasita principalmente el hombre, puede esporádicamente encontrarse en otros animales, pero no tiene importancia en la transmisión. Este es la especie de strongyloides que parasita al hombre, ¿sí? La strongyloidosis es provocada principalmente por strongyloides histericorales. Sin embargo, también podría excepcionalmente ser provocada por strongyloides fulleborni, ¿sí? Ahora, ahí dice excepcionalmente, pero como todo en el mundo cambia, ¿sí? Justo estaba yo revisando antes de venir a la clase, y strongyloides fulleborni es hoy un problema en ciertas partes de Asia, también en África, donde se han hecho unas plantaciones importantes se ha reemplazado la plantación de la selva por unas palmas que dan aceite y se ha alterado el hábitat de unos primates. Entonces los primates ahora están invadiendo las ciudades, la zona más periurbana, y ellos son los reservorios de este parásito. Entonces, como su ciclo es igual al de Strongyloides stercoralis, el hombre se puede infectar con este parásito y hoy es un problema en estos lugares de Asia y África. Sin embargo, América no se libra de este parásito. También es un parásito que se ha encontrado en algunas personas de manera excepcional en el Perú. Recuerden que el Perú es un lugar donde migra mucha gente del Asia. ¿Sí? Entonces puede ser esa la razón, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar de Strongyloides stercoralis. En Bolivia no hay Strongyloides fulleborni y esa es la razón por la que no tiene importancia, ¿sí? Es una parasitosis, ¿no?, de la franja principalmente tropical, aunque está muy frecuentemente en las zonas más tropicales, ¿sí? Ahora fíjense cómo Bolivia está en blanco en este mapa epidemiológico de 2014, es un poco antiguo, pero no ha cambiado eso, no porque no haya, sino porque dice no reporta datos. O sea, es que el problema es que no estamos vigilando a este parásito y no estamos haciendo una información epidemiológica para la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Pero sí hay y es muy importante, ¿sí? Entonces, aquí les voy a hablar de lo extraordinario y de lo singular de este parásito, ¿sí? Este parásito, ¿no?, lo que estamos viendo aquí, lo que han visto ustedes moviéndose en la primera diapositiva, es su larva. Y eso es lo que vemos en las heces, ¿sí? O sea, la primera gran particularidad, hasta el momento hemos visto huevos, huevos, huevos y más huevos, ¿recuerdan? En este parásito vamos a ver su estadio larvario. Este es el único nemátodo que elimina larvas en las heces humanas, ¿sí? Es el nemátodo más pequeño que parasita el intestino del hombre. Es el nemátodo más pequeño. ¿Recuerdan? Ascaris lubricoides mide
30 centímetros, 20, 30 centímetros. Van a hablar de tricuris triquiura en la siguiente clase, que mide 5 o 6 centímetros. Van a hablar de enteroides vermiculares, que mide 1 centímetro. Luego a decir los tomidos en promedio 1 centímetro. Entonces dice uno, ¿cuánto más pequeño? Este llega a medir 2 milímetros. Su estadio adulto, muchachos, no su larva. Su estadio adulto mide 2 milímetros cuando el estadio adulto parasita al hombre. Entonces, este es el nemátodo más que pequeño que parasita el intestino humano. ¿Sí? Tiene un ciclo heterogónico. ¿Sí? No está hablando de un ciclo heteroxeno. ¿Sí? Este tiene ciclo monoxeno igual que todos los otros geoelmitos. Es de ciclo heteroxeno. O sea, necesita de una especie hospedadora para completar su desarrollo. ¿Pero qué quiere decir que tiene un ciclo heterogónico? Que alterna, ciclos de vida libre y ciclos de parásito. Lo van a entender, pero es que ahorita es confuso, pero lo van a entender enseguida. ¿Sí? Tiene una hembra partenogenética. Hasta el momento ustedes no han hablado ni han visto a las hembras partenogenéticas. ¿Sí? Tiene una hembra partenogenética. Esta hembra partenogenética tiene una capacidad de dar lugar a nuevas generaciones, o sea, de oviponer sin la necesidad de la cópula por un macho. No, realmente nunca copula esta hembra partenogenética. Partenogenética viene del término partenogénesis. Y la partenogénesis viene del término partenón. Tiene lugar en la antigüedad donde se reunían las mujeres que eran vírgenes. Entonces de ahí viene este término. Esta hembra siempre es virgen. Nunca copula con un macho para dar lugar a nuevas generaciones. ¿Cómo lo logra? Lo logra porque tiene una carga genética distinta a las otras especies, que es una carga triploide. Normalmente los machos tienen una carga ploide, las hembras tienen una carga diploide, pero la hembra partenogenética tiene una carga triploide en sus células. Entonces esto la hace particular y esto hace, no es hermafrodita por si acaso. O sea, hermafrodita es cuando tiene ovarios y tiene testículos. Esta no tiene testículos. Solamente tiene ovarios, tiene útero y a partir de su carga genética logra dar lugar a nuevas generaciones. Esto es muy particular y de hecho es el único parásito, no es la única especie en biología que tiene esta característica. La partenogénesis puede ocurrir en escorpiones, en algunas arañas, en otro tipo de gusanos, ¿sí? Pero de los de importancia médica, esta es la que tiene esta característica. ¿Sí? Tiene un ciclo monoxeno habitualmente, pero también cumple un ciclo autoxeno. O sea, ¿cómo? ¿Qué es un ciclo autoxeno? Es aquel ciclo cuando el parásito puede reiniciar su ciclo sin necesidad de salir del hospedador. Mucho que la clase no se graba. Si yo me doy cuenta que la clase está grabando, la paro. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque yo veo que algunos no toman ningún apunte y están con su celular. Guarden, por favor, sus celulares. Los están apuntando los demás, por favor, guarden. ¿Sí? Guarden. Es una cuestión por respeto a ustedes. Guarde, en su mochila. No lo va a apuntar en el teléfono. Guarden. ¿Sí? Es para ustedes. Porque si nosotros vemos que hay gente que vienen 5 o 10 personas a la clase magistral, no necesitamos esto. Necesitamos sentarnos con los 5 y 10, darles una tutoría a los 5, ¿o no? ¿Sería una maravilla o no? Nos sentamos en una mesita ahí redonda y les decimos, así es, usted a ver, explíqueme tal cosa, le explico. Asesoría se llama, tutoría, porque para la cantidad de 5 o 10 personas no necesitamos clase magistral. ¿Sí? Por eso es que no hay necesidad siquiera de grabar. Si a la gente no le interesa, pues no le interesa y no viene. ¿Sí? Entonces, por eso es que la clase es para ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces tiene un ciclo autoxeno. Quiere decir que puede dar lugar a nuevos ciclos, a reiniciar su ciclo dentro del hospedador sin la necesidad de salir de ahí. ¿No es? Y recuerden que el ciclo autoxeno está plenamente correspondiente con la autoinfección
interna. O sea, quiere decir que tiene autoinfección interna. ¿Sí? Hasta el momento, cuando han hablado de Ascaris, cuando han hablado de ancilostómidos, le hemos dicho, no hay autoinfección en estos parásitos, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque el parásito no sale infectante en las heces, les hemos dicho. Y tiene que volverse infectante en la tierra, pasar por el huevo, larvar dentro del huevo, sino salir del huevo, formar su forma infectante en la tierra. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Lo vamos a explicar ahora. ¿Sí? Entonces tú me dirás, esto no es un geohelminto, porque no necesita desarrollar, sí es un geohelminto. ¿Sí? Y otra cosa particular, este es un parásito oportunista. Este es el nemátodo que está en la lista de parásitos, nemátodos oportunistas que pueden afectar a personas de inmunodeficiencia, principalmente aquellas que tienen VIH. ¿Sí? Y este tiene una particularidad. Cuando les hablen de estrongiloidosis, les van a hablar de su capacidad oportunista, les van a hablar de cómo provoca las infecciones, las enfermedades severas en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con HIV, en pacientes tratados con corticoides, pero cómo puede potenciarse la infección por HTLV y el parásito. Son unos sinergistas. El HTLV sinergia a Strongyloides temporalis y viceversa. Ambas infecciones se hacen severas cuando hay una coinfección entre Strongyloides y el virus HTLV, que es también un virus inmunosupresor. ¿No? Tal vez no lo conocen todavía porque no han llevado microbiología, pero así como el VIH es un virus inmunosupresor. ¿Sí? Entonces, estas son las particularidades. No vamos a hablar de esto, ahora de esto, de esto, de esto y esto van a hablar en la siguiente clase. Vamos con la morfología. Este es un nemátodo, ya les había dicho a mis alumnos, los nemátodos geohelmintos tienen siempre la característica de tener huevo, larva, adulto y el adulto, hembra y macho, porque los nemátodos tienen dimorfismo sexual. Las larvas de los geohelmintos se diferencian en larvas rhabditoides y en larvas filariformes. Eso siempre ocurre para los geohelmintos. ¿Sí? Las larvas rhabditoides son estas, ¿sí? Tienen doble bulbo esofágico, como pueden ver, ¿sí? Este doble bulbo esofágico musculoso le permite nutrirse en la tierra y por lo tanto metabolizar ese detrito orgánico que obtienen de la tierra, por eso tienen ese esófago musculoso, y las larvas filariformes, que son estas, tienen ese esófago filamentoso, delgado, porque ya no tienen esa necesidad de nutrirse de detritos orgánicos de la tierra, porque estas son parásitas. ¿Recuerden eso? ¿Sí? Recuerden eso, las rhabditoideas son las que están en la tierra y las filariformes son las que tienen que ser parásitas porque no pueden seguir nutriéndose de detritos orgánicos en la tierra. ¿Sí? Primera cosa. Bien, dentro de la morfología, sí, el parásito tiene un huevo, vamos a empezar por este huevo. ¿Al huevo de quién se parece? Ese huevo de arriba. Ya han visto en la anterior clase magistral. ¿Al huevo de quién se parece? No, Ascaris tiene una capa mamelonada gruesa, grande, característica. A los ancilostómidos. Y si ustedes de la clase magistral les han dicho el huevo de ancilostómido, cuando yo lo veo no puedo decir si es un huevo de ancilostoma duodenale, ancilostoma ceylanicum, necator americano, no, porque la característica del huevo en los ancilostómidos es igual a todas las especies. Y este es su primo, ¿no? Este es su primo, entonces, como es tan cercano, su huevo es igualito. A ustedes dirán, qué confusión. Porque cuando yo veo ese huevo en las heces y en el laboratorio, ¿va a ser ancilostómidos o va a ser Strongyloides temporalis? Ancilostómidos. ¿Por qué? Porque este huevo habitualmente no sale en las heces. No sale en las heces. ¿Sí? Este huevo está en el tejido. ¿Cómo? Es que la hembra parásita es tisular. Es otra particularidad de este parásito. La hembra parásita es tisular. ¿Sí?
Vamos a ver dónde está ese, ¿sí? Este es el huevo, que mide aproximadamente 35 a 40 micrómetros, tiene una masa embrionaria que forma blastómeros, como en el caso de los ancilostómeros, y esas blastómeros, esas células embrionarias forman una larva dentro del huevo. Esta larva es una larva rhabditoide, ¿sí? Que tiene doble bulbo esofágico, etc. Es una larva 1. Este huevo está en el tejido y la larva del huevo es imposible que salga del intestino. ¿En dónde está la pared del intestino? En la mucosa del intestino. No está en la luz. La hembra está en la pared, por eso es tan chiquitita, ¿no? O realmente es tan chiquitita que puede estar en la pared, ¿verdad? 2 milímetros. Ahí ovipone. Ahí, entonces el huevo no tiene cómo moverse, no tiene cómo desplazarse. Es imposible que por sí sola salga a la luz del intestino. Por eso es que logra eclosionar a su larva dentro del huevo, la abandona el huevo y la larva es la que puede salir lesionando el tejido hacia la luz del intestino. Por eso les decía que es el parásito en el que vamos a ver su larva en las heces. ¿Sí? Esta es la larva rhabditoide, ¿sí? Esta es la larva rhabditoide, tiene un bulbo esofágico, 2 bulbos esofágicos, ¿sí? Tiene un tubo digestivo que termina en un ano. Recuerden que esta es la característica de los nematodos, ¿sí? Y esta es la larva filariforme. Ahora, la larva rhabditoide tiene una característica que no se ve bien aquí, que lo voy a mostrar en otra imagen, que tiene un primordio genital. Todos los nemátodos tienen primordio genital, todos. Pero en esta, su primordio genital es muy evidente, es muy característico, es grande y es evidente. Esa es la manera de reconocer a las larvas rhabditoideas de Strongyloides stercoralis. Y esta es la larva filariforme, más larga, ¿no? Mide entre 500 y 300 micrómetros, tiene un esófago filamentoso, termina en un ano, y tiene una característica morfológica singular, la filariforme, no la rhabditoide. En el extremo distal de la larva termina en una muesca, bifurcado. Así es como termina. Esto también es propio de la larva filariforme de Strongyloides stercoralis. Hemos dicho que es propio de la larva rhabditoide y que es propio de la larva filariforme. Ahora, esta es la parte compleja. El parásito tiene 5 estadios larvarios, 2 rhabditoideos habitualmente y 2 filariformes. Pero tiene hembra parásita, que es la hembra partenogenética, que mide 2 milímetros, y tiene hembra y macho de vida libre. ¿Se acuerdan? Decía, tiene un ciclo heterogónico. Es que este parásito puede hacer un ciclo de vida libre alternado con el ciclo parásito. O sea, este parásito puede desarrollar adultos de vida libre, lo que no ocurre ni ha ocurrido con ninguno de los helmintos que hemos visto hasta ahora. Ninguno de los helmintos que hemos visto hasta ahora desarrollaba adultos de vida libre. Este sí. ¿Se dan cuenta por qué es tan complejo y tan maravilloso este parásito? Este sí puede desarrollar parásitos, hembras y machos de vida libre. Ni siquiera parásitos de vida libre. Hembras y machos, porque no hay parásitos de vida libre, ¿verdad? Eso es como decir que un hombre es mujer, ¿no? Que un varón es mujer, es así, ¿no? O es varón o es mujer, ¿sí? Biológicamente. Después puede identificarse como quiera, ¿sí? Pero aquí es lo mismo. ¿Es parásito o no es parásito? ¿Cuál es parásito? La hembra partenogenética. ¿Cuál es de vida libre? El macho y la hembra, que tienen cargas haploide, el macho, y diploide, la hembra. Y hemos dicho que esta tiene carga triple. Yo he hecho un esquema para ustedes que lo van a ver y ahí lo van a entender muy bien. Solo para ver unas fotos, la hembra partenogenética que mide 2 milímetros, ¿dónde vive? Sí, esta vive en la mucosa del intestino delgado, principalmente en el duodeno y en parte de yeyuno, ¿sí? Vive en la pared, es tisular, ¿sí? Entonces, fíjense, dice, esta hembra partenogenética solo lleva 4 huevos intrauterinos. Aquí están 1, 2, 3,
parásito tiene un potencial biótico bajo. No es que tiene un potencial biótico negativo, alguien dice negativo, no es negativo, negativo es contrario a la vida. Si un ser vivo no tiene potencial biótico no se puede reproducir, es estéril, ¿verdad? Este tiene un potencial biótico bajo. ¿Cuántos huevos pone una hembra de ascaroides por día? 200.000. Este pone hasta 50 huevos por día. ¡50! No es nada versus 200.000, ¿o sí? Entonces, esto ha obligado que en su evolución el parásito busque estrategias para garantizar su supervivencia. ¿Sí? Entonces, la hembra partenogenética, que es la hembra más grande, mide 2 milímetros, pone pocos huevos, mide hasta 50 por día y vive en la mucosa del intestino delgado, principalmente del duodeno y el ¿sí? Es tisular y por lo tanto, si nosotros hiciéramos una biopsia, podemos ver la hembra, ¿sí? Es pequeñita, 2 milímetros, por lo tanto, sí se puede ver en una biopsia y se puede ver los huevos. Ella ovipone directamente en la mucosa, ¿sí? Este huevo en la mucosa va a eclosionar a una larva de primer estadio, una larva rhabditoide de primer estadio, ¿sí? Rhabditoide, fíjense el esófago, no se ve muy bien aquí, ¿sí? Pero se ve aquí uno, ¿sí? Y es lo que se ve, tampoco se ve muy bien, el problema es la imagen, es el primorio genital. Tengo otra que seguramente se va a ver, ¿sí? No, estamos mal, por eso no se ve el primorio genital. Aquí está, esta es la hembra de vida libre y el macho de vida libre. Ahora, ustedes dirán, pero usted nos ha mostrado un esófago. Claro que tiene esófago, y tiene esófago rhabditoideo. La hembra y el macho tienen esófago rhabditoideo. ¿Por qué? Porque son de vida libre. Porque tienen que seguir comiendo en la tierra. Porque tienen que seguir nutriéndose de detritos orgánicos. Por lo tanto, mientras es de vida libre, no pierde sus características rhabditoideo. Tiene su esófago rhabditoide, dice, es muy notable el esófago rhabditoideo anterior. Aquí dice la presencia de huevos, ¿no? Esta hembra es más pequeña que la hembra parásita, ¿sí? Es más pequeña y tiene menor potencial biótico todavía. Y este es el macho, ¿no? Dice, lleva en el extremo, típicamente el macho, que como en todos los nematodos que tiene su extremo enrollado sobre su propio eje, ¿no? Y dice con dos espinas en la parte posterior que le permiten la cópula. La hembra y el macho de vida libre copulan, y copulan en el medio ambiente y ponen huevos en la tierra, ¿sí? Nunca podrán ser parásitos, van a entender ahorita por qué, ¿sí? Esta sí es la larva, aquí está el gran primorio genital, ¿sí? Esta es la larva 1, tiene una boca, tiene el esófago, no se ve bien ahí, pero el primorio genital es la característica que nos permite identificar a las larvas rhabditoides del primer estadio de estrongiloides. Esto es lo que voy a ver en las heces. Por eso es importante ver el primorio genital, porque esa es la forma de reconocer a una larva de estrongiloides estercorados, ¿sí? Y tiene una colita bien puntiaguda. Ojo, esta no está bifurcada ni en muesca ni en nada. Ahí está el primorio genital, ¿no? Que es como una boca, ¿no? Y ahí está el esófago, ¿sí? Primer bulbo esofágico, istmo, segundo bulbo esofágico, ¿sí? Tiene dos bulbos esofágicos, tiene una boca ancha, abierta. Todo esto le permite nutrirse en el medio ambiente. Y esto lo tienen todas las formas rhabditoideas. ¿Y cuáles son las formas rhabditoideas? Las que están en la tierra, incluidas la hembra y el macho de vida libre, ¿sí? La larva filariforme, dice la larva filariforme L3 es la forma infectante, ¿sí? Siempre la larva filariforme de tercer estadio, en todos los geohelmintos, en todos los nemátodos, está relacionada al mecanismo de infección. ¿Por qué es la forma infectante? Cuando está libre o incluso cuando
está dentro del huevo larvado, ¿no? El huevo larvado es la forma infectante, pero la larva que tiene que tener es la larva de tercer estadio, ¿sí? En este caso, la larva libre es la forma infectante, la larva filariforme de tercer estadio, ¿sí? No se ve la cavidad bucal porque es muy delgadita, no le sirve para comer, le sirve para segregar sustancias e invadir el tejido, ¿sí? Pero sí es muy visible dice el intestino nucleado, parásito, la línea doble, ¿no? Tiene un intestino completo, ¿sí? ¿Y qué es característico? Que en el segmento posterior, en la parte más caudal terminal de la larva, se ve esta estructura, ¿no? Dice que en forma de una muesca bifurcada, muy útil para el diagnóstico de la especie. Ustedes dirán, ¿y vamos a ver larvas filariformes para el diagnóstico? Sí, lo van a ver, ¿sí? Acá vamos a explicar el ciclo biológico y los voy a decir. Esto es una muestra de heces, esto es una foto que tomé de una muestra que yo tenía, larva rhabditoide, ¿sí? Larva rhabditoide, larva rhabditoide, ¿sí? Esto es raro. En un paciente común y corriente, inmunocompetente, no encuentran esto. Son muy pocas las larvas que hay, ¿sí? Esta muestra de un paciente inmunodeprimido, ¿sí? La muesquita, estas son fotos mías, por eso es que no se ven tan bien, porque ¿no? Así es como se van a ver. La muesquita es escasa, la van a ver en el laboratorio, tenemos muestras, ¿sí? Nuevamente, ya no tiene el primordio genital la larva filariforme, ya no se ve, por eso es que no es característica diagnóstica, y sí la muestra, ¿sí? Y bueno, o sea, esta es la que han visto, ahí está. Esta es una foto de un examen en fresco, obviamente, porque tiene que no estar fijada la muestra, o puede ser a partir de un Berman, que van a ver cómo se hace el diagnóstico con Berman también, igual se ve así moviéndose, incluso en lumbreras, ¿sí? Estas son larvas rhabditoides, pero pueden haber larvas filariformes, pueden haber en pacientes inmunodeprimidos en las heces, ¿sí? Y lo que tienen que ver es el primordio genital para reconocer. Bien, vamos al ciclo biológico. ¿Qué es lo que nos toca explicar en esta clase? El ciclo biológico es complejo, ¿por qué? Tiene un ciclo monoxeno, es cierto, no tiene hospedador definitivo ni intermediario, su hospedador habitual es el hombre, y el hombre garantiza el desarrollo del parásito, ¿sí? Pero el problema es que este parásito tiene un ciclo en la tierra y tiene ciclo monoxeno. Todo eso lo tienen que comprender ahora, ¿sí? Así como se ve, es complejo. Vamos a empezar diciendo que la hembra, ¿no? Que la hembra, ¿dónde está? Aquí está la hembra. La hembra partenogenética y 2 milímetros en la pared, fíjense, no está en las vellosidades, está en la mucosa, en la pared del intestino, ¿sí? En la pared del intestino pone sus huevos, escasos huevos, ¿sí? Entonces, los huevos van a desarrollar a una larva, y la larva, tiene que salir de la mucosa, ¿no? Va a ir moviendo, lesionando, moviéndose, lesionando, va a ir saliendo por la mucosa. No hay mucho problema porque no son muchos, son pocas las larvas que salen de la mucosa, y obviamente salen a la luz del intestino y salen con las heces, ¿sí? Entonces, salen con las heces, desarrollan su forma infectante en la tierra, vamos a ver enseguida cómo, ¿no? Y lo que sale es una larva, lo que desarrolla en la tierra es una larva. La forma infectante son las larvas. ¿Por dónde ingresan? Por la vía transcutánea. Esa es la vía de infección. Y el mecanismo de infección es la penetración activa de la larva filariforme de tercer estadio. La hembra partenogenética tiene carga triploide, ¿recuerdan? Entonces, la larva infectante tiene que tener carga triploide. Tiene que tener carga triploide. Ojo con esto. La hembra partenogenética pone huevos con cargas haploide, diploide y triploide. O sea, ella es la responsable de que más adelante hayan hembras y machos de vida libre. Solo ella. ¿Sí? Entonces,
ella es la que garantiza también el ciclo en la Tierra, ¿sí? Vamos a empezar por el ciclo en el humano. Las larvas en la Tierra, vamos a ver cómo se han desarrollado enseguida, penetran por la piel cuando la gente camina descalzo por los suelos húmedos, arenosos, donde están las larvas de este parásito, ¿sí? Fíjense, aquí heces, pareciera que hubiera heces, se han desarrollado, todavía ustedes no saben cómo se van a entender, y se ha formado la larva filariforme de tercer estadio, ¿no? Es la larva infectante, la que tiene carga triploide. Esta penetra activamente en la piel porque segrega sustancias enzimáticas, por lo tanto en este momento ejerce una acción histolítica, ¿sí? Invade la piel por la vía transcutánea y llega hacia los capilares sanguíneos. Alcanza la vena cava, obviamente, la cava inferior, ¿no? Si está ingresando por el pie, pero podrá alcanzar cualquier otro lugar si, por ejemplo, la gente es un agricultor, ara la tierra está contaminada y las larvas pueden entrar por la mano, por supuesto pueden entrar por la piel de la mano. Si la gente, no, por ejemplo, alguna vez un bebé bien infectado, ¿cómo? Si este ni camina, dicen, ¿no? Si ni camina el bebé, ¿cómo es que se ha infectado? Es que no tiene que caminar. Basta que la mamá vaya al río para lavar la ropa, ¿no? Recuerden que estos parásitos son de zonas tropicales. Entonces pone al bebé al borde del río, en una zona húmeda, el bebé está ahí, y los parásitos pueden ingresar por cualquier lugar de la tierra. ¿Sí? O sea, nos ponemos un pie porque este es el principal factor de riesgo. Este es uno de los factores de riesgo, caminar descalzo. ¿Sí? Camina descalzo, penetra la piel, alcanza el torrente sanguíneo y empieza el ciclo de luz. El famoso ciclo de luz. ¿Sí? Dice, la penetración activa de la larva filariforme 3 con carga triploide es el mecanismo de infección. Entonces el ciclo de luz ustedes ya lo han visto, ¿sí? El parásito ha alcanzado la circulación, inicialmente puede ser, como he dicho, por la vena cava inferior, cava superior, etc. ¿Sí? Y va a llegar hasta el corazón. ¿Sí? No se queda en el tejido cardíaco porque realmente está en la circulación, llega al corazón derecho y es impulsado por arteria pulmonar hacia los pulmones. Hasta este momento la larva 3 es plenamente hemática, está por la sangre, ¿sí? Está haciendo su travesía por la sangre. ¿Ha ejercido una acción histolítica cuando ha ingresado por la piel? Sí, ¿sí? Y cuando está en la sangre ya estimula la respuesta inflamatoria, inmunitaria, ¿sí? Pero el parásito es grande, mide 250 micrómetros, es imposible que un macrófago se lo fagocite, ¿sí? Por eso recurren a otras células, ¿no? De respuesta innata, como son los granulocitos. ¿Y cuál es el granulocito más efectivo contra estos parásitos? Los eosinófilos, que al degranular, sus gránulos de eosina son los que pueden destruir al parásito. Por eso estimula por su paso por el torrente sanguíneo la acción inmunoalergénica. ¿Sí? En ese momento empieza a aumentar la cantidad de eosinófilos en sangre. No porque el parásito está en sangre, sino porque está estimulando una respuesta inmunitaria de tipo alergénica. ¿Sí? Llega al pulmón y obviamente la larva ya ha crecido, mide 300 micrómetros, 350 micrómetros. Él no puede seguir por el torrente sanguíneo, ¿no? Como si fuera su casa. Entonces alcanza los capilares más pequeños del alveolo, no esos capilares, el alveolo está irrigado por miles de capilares, porque recuerden que en el alveolo ocurre el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces tiene que cargarse el oxígeno, descargarse el dióxido de carbono. Entonces en ese afán la larva también llega al alveolo capilar, al capilar del alveolo, ¿sí? Y invade, ¿no? El alveolo está rodeado de miles de capilares y esa barrera entre el capilar y el alveolo se llama barrera alveolo-capilar. El parásito penetra esa barrera alveolo-capilar para pasar del torrente sanguíneo hacia el tejido, hacia el alveolo, ¿sí? Ese cambio de hábitat
de un hábitat viscoso con una gran cantidad de dióxido de carbono líquido a un lugar aerobio totalmente diferente, estimula la ecdisis larvaria. Entonces, hay muchas teorías, ustedes las leerán, algunos dicen, muda y penetra la barrera alveolo-capilar, ¿no? Pero eso no es posible, por lo menos para mí no es posible, porque cada vez que la larva hace una ecdisis, se desprende de una cutícula. Y si eso ocurriera en el torrente sanguíneo, las cutículas estarían estimulando la respuesta inflamatoria y todo el tiempo las personas estarían con fiebre y eso no ocurre. Entonces realmente atraviesa la barrera alveolo-capilar y al llegar al tejido muda. Y su cutícula se desprende ahí. Y ese es un estímulo más la larva presente para que haya tos. Que eso es lo que intenta sacar el pulmón, porque está siempre invadido por las larvas y sus cutículas. ¿Sí? Entonces, en la larva 4, ya en el alveolo, pues tiene que ascender las vías respiratorias, ¿no? Bronquiolos, bronquios, tráquea, ¿sí? Llegar al epiglotis, deglutir a la larva, llegar por el esófago nuevamente al estómago. Y uno dice, pero ¿cómo puede resistir una larva? Nuestro es que ya es grande, mide 400 micrómetros, ¿sí? Tiene la capacidad de resistir al pH ácido del estómago, pasa por el estómago y ese paso de cambio de hábitat, acidez, etcétera, todo eso también estimula a la larva, la ecdisis larvaria. Y al intestino, y en el intestino se convierte en larva 5, ¿sí? Y la larva 5 simplemente tiene que madurar, ya no hacer ecdisis, y va a penetrar el intestino para llegar a la pared y convertirse en hembra partenogénica, ¿sí? Ese ciclo de luz ustedes ya lo han estudiado varias veces, ¿sí? Es el mismo ciclo de luz que ocurre en los otros parásitos y obviamente provoca síndrome de Weber cuando hay abundante migración a luz. La hembra partenogenética, no, la larva filariforme, fíjense, la larva filariforme ingresa, se convierte en hembra, siempre solamente en hembra partenogenética porque es una larva filariforme triploide la que ha invadido el organismo y por lo tanto ha completado el ciclo, ¿sí? Lindo sería que solo fuera eso. ¿Cuál es el problema en esta situación, no? Ahí está, dice, ¿no? La hembra pone sus huevos, los huevos eclosionan, las larvas rhabditoides y estas son las que salen nuevamente a la luz del intestino. Pero aquí recordemos que la hembra pone huevos haploides, diploides y triploides, ¿sí? Entonces salen en las heces larvas, haploides, diploides y triploides, ¿sí? Aquí no es tan fácil entender, porque yo les digo, se los he hecho yo un esquema. Vive en el intestino delgado la hembra, ¿sí? En la mucosa intestinal. Las larvas están en la luz del intestino, yo ahí se los he dibujado, ¿sí? Espérenme un ratito. Aquí hay un intruso. Ahora sí, ya no está el intruso. Habían dos verdes, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están. Haploides, diploides, triploides. Haploides, diploides, triploides. Todas igualitas. ¿Se diferencia por la morfología? No. Usted pues ya está segura. No. Todas tienen su primordio genital, todas miden iguales. Iguales. Salen con las heces, todas tienen que salir con las heces. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Las larvas haploides y diploides siempre se van a hacer rhabditoides, siempre. La larva que sale en las heces es la larva 1 rhabditoide. Muda larva 2, rhabditoide. Muda larva 3, rhabditoide. ¿Cómo que rhabditoide, doctora? En los otros parásitos la larva 3 ya es filariforme, aquí no. Las que tienen carga haploide y diploide no pueden ser filariformes porque tienen que convertirse en machos y hembras de vida libre. ¿Sí? Entonces,
Fíjense cómo es, yo lo he puesto que como que crecen, ¿verdad? Larva 4, rhabditoide. Larva 5, rhabditoide. Hembra y macho, rhabditoides. O sea, estas larvas con carga haploide y diploide sí o sí tienen que llegar a la Tierra para continuar su ciclo biológico y convertirse la larva haploide en un macho de vida libre y la larva diploide en una hembra de vida libre. ¿Se dan cuenta? Entonces se encuentran, obviamente, en el suelo, se enamoran y tienen hijitos, o sea, sus huevos, ¿sí? Y tienen menos hijitos que las larvas, que las que son vírgenes, ¿sí? Pero están en cópula constante, todo el tiempo la hembra ya está fecundada, la hembra puede poner huevos. ¿Cuál es la ventaja para el parásito? Que todos los huevos que ponga esta hembra de vida libre van a tener carga triploide. Todos. O sea, muchachos, por eso les he hecho esto, ¿no? Porque en los libros, en el ciclo del OPS, parece que el ciclo se estuviera repitiendo el ciclo de vida libre. Y eso no ocurre. Porque la hembra de vida libre no tiene capacidad de poner huevos haploides y diploides para que nuevamente se forme una hembra y un macho. ¿Se dan cuenta? Solamente pone huevos con carga triploide. Los huevos con carga triploide, este es su ciclo siempre. Huevo con carga triploide, larva rhabditoide 1, larva rhabditoide 3 y luego larva 3, pero filariforme. La que tiene carga triploide no puede hacer ciclo en la Tierra hasta adulto. Sí o sí se convierte en larva filariforme en su tercer estadio. Como se convierte en una larva filariforme, no puede seguir comiendo y tiene que ingresar al hospedador para continuar su ciclo. Entonces, esto ocurre con las larvas de carga haploide y diploide. Ahora, ¿qué pasa con las de carga triploide? Salen a la Tierra, llegan a temperatura 25, 26 grados, humedad 80%, bastante húmedo, ¿sí? Mismas condiciones. Larva 1 es rhabditoide, siempre. Larva 2 es rhabditoide, se nutre en la tierra, come en la tierra. Tiene lo mismo que en los acidostómidos, tiene geotropismo negativo, la larva rhabditoide se está bajo la tierra, tiene termotropismo, tiene hidrotropismo, y después se convierte en una larva filariforme de tercer estadio. Y cuando es filariforme tiene hidrotropismo, termotropismo, tiene tigmotropismo positivo, quiere decir que busca de irse en una superficie, y tiene geotropismo negativo, sale a la superficie de la Tierra. Las larvas filariformes de tercer estadio hacen eso. Entonces, las formas infectantes del parásito, una vez que el hombre ha defecado al medio ambiente, pueden formarse a partir de este ciclo de vida libre o directamente a través de las larvas triploides. Por eso dice un ciclo directo e indirecto. ¿Sí? Ahora, si esto solamente ocurriría, como Dios siempre dice en palabras, sería chala, no sería un problema. El problema está ¿dónde? Porque recuerden, tiene bajo potencial biótico, no hay muchas larvas en la tierra como hay huevos de ascaris lumbricoides, las personas se infectan pero no tienen muchos parásitos, ¿sí? Por eso normalmente son asintomáticas las infecciones. Es que tiene un ciclotoxeno. ¿Y cómo puede ocurrir esto? ¿Sí? Las larvas haploides y diploides están en el intestino, pueden incluso madurar a larva 2 si una persona está estreñida, por ejemplo. Pueden. Pero si no llegan a la tierra, no completan su desarrollo. ¿Cuál es el problema con las larvas triploides? La larva triploide, que es la verde, recuerden, ¿no? Es larva 1 en el intestino, sigue siendo larva 1 en el intestino, ¿sí? Pero tiene esa naturaleza de hacer su ecdisis.
tiene una hormona que se llama hidroxiecdisona. O sea, ella tiene su hormona. Entonces, larva 1 un tiempo, nada, pues va a ser larva 2. Y me dirán, ¿y la haploide y diploide? No, también puede, también, pero no son un problema. ¿Por qué? Porque esas sí o sí tienen que llegar a la Tierra. ¿Sí? Entonces la larva triploide hace una ecdisis. Está ya en el intestino grueso, no a punto de salir, de repente la persona ese día no fue al baño. Se aguantó. ¿Quién no se aguantó un día de ir al baño? Y de repente te olvidas, te duermes y al día siguiente estás, ay, mi panza, quieres ir al baño. Se aguantó. La larva no espera. Tiene su hormona de ecdisis. Hace su ecdisis al siguiente estadio, a larva 3. Y como es triploide, ¿en qué se va a convertir? En filariforme. Entonces la larva 3 filariforme, que ya ha cerrado su boca, que ya segrega sustancias enzimáticas, que ya no tiene necesidad de nutrirse en la tierra ni nada, ¿va a perder la oportunidad y va a salir a la tierra? No, pues encuentra con su tigmotropismo, encuentra la mucosa del intestino y la penetra activamente. ¿Y cuál es el mecanismo de infección? Penetración activa, pero en este caso no por la vía transcutánea, sino por la mucosa intestinal. Que puede ser en el intestino delgado, puede ser en el intestino grueso, porque es la mucosa. Invade la mucosa, llega a la submucosa, alcanza el torrente sanguíneo, la circulación porta, llega por la circulación porta, la circulación mayor, llega al corazón y es llevado al pulmón y vuelve a convertirse en larva 4, llega a su hábitat, se convierte en larva 5, una nueva larva en el intestino, penetra el intestino, una nueva hembra partenogenética. Ciclo autoxénico. Entonces, sin necesidad de que la persona haya vuelto a caminar descalzo en la tierra, esta persona ya tiene una hembra nueva. Pensemos que son 50 huevos, son 30 huevos que los que ha puesto la hembra. Pensemos que de manera igualitaria, ¿no? A 10, 10, 10. 20 no son un problema porque tienen que salir a la tierra, pero 10 sí. Pensemos que de las 10 no son las 10 las más vivas y solamente 3 han logrado llegar a filariforme. Ahora ya no hay 4 hembras, ya no hay una hembra en el intestino, ahora hay 4. Ya no son 50 huevos, son 200, ¿verdad? Ya no son 10 larvas las que pueden ser infectantes, ahora son unas 30. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez ciclo autoxénico. Ustedes me dirán, pero naturalmente eso ocurre. Sí, naturalmente eso puede ocurrir. Pero va a llegar un momento en el que el sistema inmunitario va a decir, chito, a ver, ustedes 10 quieren ingresar, no pueden, ¿no? Y una se le escapa, pero no las deja a las otras, ¿sí? Pero una se le ha escapado, la una va a llegar a ser hembra partenogenética. Y esa garantiza la cronicidad de la infección. Y por eso es que hay personas que 30 años después de haber salido de las zonas endémicas, de nunca más haber vuelto a una zona tropical, tienen su parásito. Pero no tienen ningún síntoma. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario lo está ahí, limitando, ¿o no? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando el sistema inmune se deprime? No hay pues quien le diga, oye, ustedes 10, a ver, a las 10 van a entrar, ¿no? Deben estar bloqueados. Ahora ya no son una larva, son 11. Las siguientes son 100 hembras. Y por eso van a ver con el doctor Ali hiperinfección, estrogiloidosis diseminada, en inmunodeprimido. En el inmunocompetente no. Pero sí puede estar crónicamente con su parásito. ¿Sí? Porque lo garantiza el ciclo autoxeno. ¿Sí? A pesar de no haber habido contacto con la tierra. ¿Sí? Ahora, esta es la autoinfección interna. ¿Puede haber autoinfección externa? Sí. ¿Por el mecanismo ano, mano, boca?
Puede ser, pero eso es poco probable, ¿no? Porque la gente tendría que tocar sus heces y mucho rato estar así. La larva no es que la larva llega a la piel y como mantequilla se mete. Es la piel, ¿no? Tiene que hacer su penetración activa. Entonces, puede ocurrir. Pero la autoinfección externa ocurre de otra manera aquí. La gente defeca, no se limpia bien la región perianal, deja heces en la región perianal. Estas heces, ¿qué van a hacer? Estas no pasa nada, pero estas se van a convertir en larva 2, larva 3, y por la piel de la región perianal va a penetrar activamente nuevamente. ¿Sí? Y va a formar, y va a entrar por este lugar, y va a llegar al torrente sanguíneo siempre, ya sea por heteroinfección, por autoinfección interna, por autoinfección externa, siempre ocurre el ciclo de luz. No puede ser que la larva diga, ay no, ya estoy aquí, ya no quiero entrar a la sangre, aquí nomás desarrollaré mi larva 4, mi larva 5 y que se forme la hembra. No, porque la larva 4 solo puede desarrollar en el tejido pulmonar, en el alveolo pulmonar. Entonces por eso no puede ocurrir directamente el ciclo. ¿Está entendido? No como en algún ancilostómido, que seguramente ya han visto ustedes la glándula mitral, sí lo puede hacer. Sí puede evadir el ciclo de luz. Este no. Esa es la razón por la que las personas inmunodeprimidas hay más síndrome de Loeffler que por los otros parásitos. Porque hay autoinfección. ¿Y de qué depende el síndrome de Loeffler? De la carga parasitaria. Entonces, si yo tengo 60 larvas autoinfectando porque el sistema inmunitario se ha hecho que ya noqueado, van a haber daño pulmonar o no, ¿verdad? Y de eso se puede morir el paciente inmunodeprimido. ¿Sí? ¿Está entendido el ciclo biológico? Sí, está entendido. Entonces va a haber puede haber heteroinfección. No hay. La heteroinfección es cuando se adquiere de una fuente diferente del hospedador. Cuando la gente camina descalzo por la tierra, ¿cuál es la fuente de infección ahí? La tierra. Entonces, no es la fuente la misma, el mismo hospedador. Entonces, la heteroinfección, la penetración activa a través de la vía transcutánea, que puede ser principalmente por la región plantar interdigital de los pies, pero también por otros lugares del cuerpo. Ese es el mecanismo de infección. Usted me dirá, yo digo, si yo fuera alumno diría, ¿y si yo como un alimento contaminado con las larvas? ¿No será que puede llegar al... ¿Será que probablemente que llegue al estómago? No resisten las larvas abductoides, las larvas parafilariformes de tercera serie son débiles, ¿sí? ¿Pero qué puede hacer? Puede penetrar la mucosa oral, la mucosa del esófago, antes de llegar al intestino. Puede lograrlo, ¿sí? ¿Posible? Claro que sí. Entonces, para esto puede ingresar por la piel o por las mucosas, pero principalmente por la vía transcutánea. Y en la autoinfección interna es por la mucosa intestinal, de cualquier parte del intestino, delgado o grueso. Y en la autoinfección interna la vía de infección es la piel de la región perianal. También es transcutánea la vía de infección. Pero en estos dos casos es autoinfección. La heteroinfección es otra fuente. Siempre recuerden eso. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntas. Preguntas. Este es el principal factor de riesgo. A veces uno se imagina caminar descalzo, así que ustedes van en su chancla y de repente la tiran y caminan por la plaza de Caranavi. No, muchachos. O sea, este es el factor de riesgo. ¿Sí? Y esto ocurre cerca de las casas que tienen fuentes de agua, ríos, ¿no? La gente defeca en el lugar, ¿no? La gente contamina el medio ambiente, llueve, ¿no? Y llueve, ustedes creen que todo se hace un lodal, ¿verdad? La humedad es maravillosa para el parásito, la temperatura es maravillosa para el parásito, y así es que como ocurre. Y si ustedes van al campo, la gente tiene una tendencia a caminar descalzo. Ahora dicen, no, que utilicen sandalias, pero si tú caminas por este barro con sandalias, ¿no llega el barro a tus pies?
Igual. Por eso es que las medidas de profilaxis son, pues, existen, pero no son las más útiles. Dale zapatos, no voy a caminar con zapatos por las tierras cálidas, ¿verdad? Ahora, aquí el control, van a hablar con el doctor Ali, pero aquí la desparasitación masiva no es útil. ¿Por qué? A ver, deduzcan. ¿Con qué se desparasita? Con mebendazol. El mebendazol tiene poca llegada a nivel tisular. Este parásito es tisular. Tisular, la hembra vive en el tejido. Se puede hacer con albendazol, pero igual no tiene el mismo efecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Comprendido esto? Aquí nos he dicho algo. Aquí. Este es el ciclo indirecto, porque dice en el libro, lo tengo que mencionar, el ciclo indirecto. Este es el ciclo directo. El ciclo directo también se corresponde con el ciclo autoxeno, porque obviamente es a partir de la larva filariforme, perdón, de la larva triploide. Este es el ciclo autoxeno. Puede haber autoinfección interna, puede haber autoinfección externa. La autoinfección externa no está relacionada al ciclo autoxeno, ¿sí? Y el parásito tiene ciclo monoxeno. Son cosas complejas, ¿verdad? Pero usted lo tiene que comprender ya claro después de esta explicación, ¿sí? Ahí está, ¿no? El hábitat es la mucosa del intestino delgado, principalmente la mucosa del duodeno y en parte del yeyuno, ¿sí? El ciclo de luz siempre ocurre, siempre, y es el mismo ciclo de luz y por eso provoca síndrome. Por eso dice síndrome, porque hay diferentes causas, ¿sí? Este es el mecanismo de infección, fíjense, ¿no? Aquí está la larva, aquí está la hembra y el macho de la hembra y el macho de vida libre, los huevos. Las larvas raditoides, que ojo, tienen que ser 2 para que se convierta en larva filariforme y la penetración. ¿Sí? Este es el ciclo directo. No, perdón, el ciclo indirecto. El ciclo directo está aquí. La larva directamente, estas triploides directamente se convierte en filariforme y se vuelve infectante. ¿Sí? Ay, no. Estaba haciendo mi repaso, pero... Entonces, tenemos que explicar esta diapositiva. Hemos visto entonces por qué es el nematode más pequeño, su ciclo de vida heterogónico, o sea que alterna ciclos de vida libre y ciclos parásitos, la hembra partenogénética y el ciclo autóctono. Todo hemos explicado. Han comprendido esto de la morfología, hemos visto que las hembras más de vida libre son raptitoides y todas las formas parásitas, incluida la hembra partenogénética, es filariforme. ¿Sí? Esta es la hembra partenogenética, ¿no? Tiene bajo potencial biótico. Esta es la hembra de vida libre, tiene esófago raptitoideo, también tiene bajo potencial biótico, ¿no? Pero garantiza que haya formas infectantes en la tierra, ¿no? La larva 1, las larvas raptitoides tienen primordio genital. ¿Pueden las larvas 2 verse las heces? Sí. ¿Tienen primordio genital? Sí. Se distinguen solo por su tamaño, ustedes no lo van a distinguir realmente, ¿sí? La larva filariforme, no, entonces hemos dicho, no tiene ya ese primordio genital visible, gran, que se vea, no, lo que sí tiene es la muesca gasterocaudal, ¿no? O sea, la colita bifurcada, ¿sí? Ahí está la cola bifurcada, en las tres, y les he mostrado dónde está, ¿no? Solo verían eso en una hiperinfección, muchos parásitos tienen que haber. ¿Sí? Hemos explicado. Este es el ciclo completo, ¿verdad? Y listo. Ciclo indirecto, ciclo directo. ¿Sí? ¿Qué tipo de ciclo tiene? Tiene ciclo monoxeno y autoxeno. ¿Sí? Por eso no me gusta a mí esto, pero lo nombro porque está en los libros y demás. Eso de ciclo indirecto se refiere al mecanismo de infección. O sea, para que haya mecanismo de infección a partir del ciclo indirecto es por las hembras más de vida libre, a partir del ciclo directo por las larvas triploides, ¿sí? Pero no es su tipo de ciclo. Su tipo de ciclo es monoxeno y autoxeno, ¿sí? Así como está aquí, ¿sí? Es el ciclo autoxeno. Todo es un ciclo monoxeno. Bien.
Preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí. Porque este es uno de los parámetros más complejos de entender en su biología. ¿Sí? Tiene que entenderse bien.